Marta Puga, Orgasmo Femenino, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Y bueno, si de la muerte no se hablaba, creo que del orgasmo menos hace algún tiempo. Hoy afortunadamente los tiempos han cambiado y podemos hablar de muchísimas cosas. Así es como lo comentas, Amelia. Fíjate que, bueno, esta idea o intención de hablar del orgasmo femenino surge a partir de una necesidad más puesta en el área biomédica, cómo las mujeres cuando iban a su atención médica expresaban un displacer. Y entonces, bueno, por ahí rastreando la historia de dónde se pone esta fecha del 8 de agosto para celebrar el orgasmo o hablar del orgasmo femenino, tiene que ver con una cuestión de salud. Y lo hizo un concejal en Brasil, la Serna, porque de las investigaciones o encuestas que había en aquella época en Brasil, estamos hablando 2001, se dio cuenta que el 28% de las mujeres solamente alcanzaban el orgasmo. Ah, pensé que el 28 no, dije no, se me hace que es muy bajito. El 28% de las mujeres alcanzaban el orgasmo. Hay un realmente 72% de mujeres que no. Y lo ponemos así y en todas las investigaciones que se han hecho podríamos decir que es una generalidad. ¿No? Entonces ellos hacían esta cuestión sobre la salud mental y física de las mujeres. Entonces, bueno, pone este día como para hablar sobre todo los beneficios que tiene el orgasmo, especialmente en las mujeres. Y me parece un tema bastante interesante porque además toda la bibliografía que hemos revisado, ahorita ya hay nueva bibliografía escrita por mujeres, donde tenemos una mirada muy particular, exactamente, muy particular del orgasmo, a diferencia de cómo escribían antes los hombres, ¿no? De tal manera que, bueno, pues hablar del orgasmo femenino tiene que ver qué es lo que experimentamos las mujeres cuando tenemos un orgasmo, que tiene que ver con el acceso a nuestro placer, con el derecho a nuestro propio cuerpo y decidir cómo, cuándo y con quién queremos compartir nuestra vida erótica sexual. Esa es en realidad toda la intención de hablar del orgasmo femenino. O sea, ¿qué pasa con las mujeres? Porque no se hablaba del orgasmo, ¿para qué? Si solamente era, lo importante era que tenía que ver con la reproductividad. El área reproductiva. ¿No? Y entonces desde ahí parte, incluso hablando ya muy antiquísimamente, los filósofos decían que las mujeres tenían que experimentar un orgasmo para que pudiera haber una fecundación. Ah, si no, no. No, si no, no ocurría porque tenía que ver con esta idea de que los hombres a la hora que experimentan un orgasmo eyaculan y la eyaculación es pulsátil, entonces esos movimientos tenían que ver con la fecundación, cosa que no es cierto, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces por eso es que está esta idea y a partir del 2006 ya se establece hablar del 8 de agosto como el día del orgasmo, pero deja decirte que no es a nivel mundial. Solamente es en países latinoamericanos y alguno que otro anglosajón. Porque también allí aparece otra fecha, el 31 de julio, como para hablar del Día Internacional del Orgasmo, ¿no? Hablando obviamente en general. Y bueno, a mí me parece que hablar del orgasmo tiene que ver más bien qué es lo que les gusta a las mujeres, su derecho al placer y al disfrute, que es lo que se está poniendo en la mesa. Pero antes, volviendo un poco al pasado, era como un pecado. O sea, la mujer no debía sentir. Sí, y sobre todo esto se va reforzando en la época victoriana, donde las mujeres no podían como expresar verbalmente o con un jadeo o con un sonido el disfrute que estaban viviendo en el momento del encuentro erótico sexual. Se reprimía que las mujeres gritaran sus orgasmos, malas. ¿no? Sí. Y todavía hoy en día, déjame decirte, todavía hoy en día pasa que las mujeres suelen callar sus orgasmos, no estoy hablando de la generalidad, pero incluso los casos que he tenido en el consultorio he tenido mucho que ver con eso. Es que antes yo sí podía gritar mis orgasmos, Marta, pero con esta pareja no puedo gritar mis orgasmos o lo que me puede pasar. ¿Sigue habiendo un grupo de personas? Pues más bien tiene que ver con la educación y con la cultura. Pero también me di cuenta de que hay otro factor. Por ejemplo, fíjate, una de las parejas que iba a consulta decían que se sentían obligados ambos a callar sus placer y su orgasmo porque pues temían que los vecinos les escucharan, o era una casa donde son varias casas compartidas, entonces que pasara alguien por el jardín y les escuchara teniendo un encuentro erótico. Entonces eso hacía que disminuyera y que desapareciera a veces la experiencia orgásmica
en las mujeres. Había mujeres, por ejemplo, recuerdo un caso de una chica que me decía, Marta, es que mi pareja llegó un momento donde me dice, por favor, no hagas ningún sonido. Cállate. Ajá, hasta incluso colocarle Le ponía algo para que no muerde el pañuelo como si te fueran a sacar así, la muela. ¿no? Entonces, eso obviamente trastoca la salud sexual de las mujeres, ¿no? Porque tiene que ver con eso de calla tu placer. Claro. ¿Cómo se ve reflejado en la vida diaria, en las 24 horas del día, cuando una mujer experimenta orgasmos contra una que no? Mira, no lo podemos ver tan claramente. A mí me parece que incluso cuando dicen, ay, hoy andas bien contenta, bien sonriente, seguro que en la noche te fue muy bien. O sea, a mí me parece que habría que cuestionar eso. A ver, el acceso a nuestra vida erótica sexual, la experiencia orgásmica, tiene que ver cómo nos percibimos en nuestra vida cotidiana. La idea de experimentar un orgasmo, de que solamente es en un encuentro con una persona específica, con una estimulación específica en un tiempo determinado, me parece reduccionista, que ahí más bien se ha centrado toda esta atención. Pero si eres una persona, una mujer que se gusta a sí misma, que es dueña de su propio cuerpo-mente, que además disfruta de su placer y que además se autoerotiza las veces que ella lo considere necesario y que además eso le ha permitido a ella descubrir qué cosas le resultan agradables y cómo potencializar su orgasmo, es muy probable que en su vida cotidiana también lo haga. Disfrutar de una buena comida, ¿no? De arreglarse de tal manera, disfrutar de la vida, una buena actitud, tiene que ver con un buen acceso al placer, que la cultura en la que hemos crecido es algo que reprime el acceso al placer, ¿no? La idea de pensar de que entre más sexo tengas, ¿no? Vas a tener más orgasmos, déjenme decirles que no, pueden tener, digamos, en un mes, digamos, que 8 encuentros eróticos sexuales y no necesariamente en esos 8 encuentros van a experimentar un orgasmo, porque también se colocó mucho la idea en que cada encuentro erótico sexual que tenías que tener un orgasmo, después se convirtió en una obligatoriedad. Sí, era como si no servías. Y puedes tener un encuentro sin tener un orgasmo. Exactamente, y disfrutarlo y decir, pasa nada. Con esto estoy genial porque me encantó que me besaras, que me acariciaras, que me estimularas de tal manera, aunque no se logre un orgasmo, porque muchas de las parejas centran ahí la atención. Entonces, a ver, ¿estoy bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Sí llegaste? Pero es como una calificación, ¿no? Exactamente. O sea, sí sirve palomita o tache. Así es, y muchos consultantes lo llegaban a decir así, especialmente los hombres. Es que, Marta, yo cada vez que voy a un encuentro erótico sexual que tengo con mi pareja, me siento calificado como si fuera yo a hacer un examen. Porque si no la estimulé bien, si no la besé lo necesario, si no la penetré cuando quería Marta, y demás. no nos han vendido mucho en las películas que vemos, estuviste sensacional anoche. Sí. Entonces, la vida diaria no es como en Hollywood nos lo pinta. No, o sea, y precisamente hay una hipersexualización y cada vez lo veo mucho más latente, una hipersexualización, que lo que está haciendo, Amelia, es que lo sexual ya no se vea, ya no importa. ¿No? Es muy irónico cómo ante un mayor estímulo, ese estímulo deja de ser estímulo, entonces las personas ya no están centradas en el disfrute y en el placer porque todo es momentáneo y es de manera inmediata. Y para experimentar un orgasmo se requiere espacio y se requiere tiempo. Y si tú te tienes que levantar muy temprano y a las 8 de la mañana tienes que estar en la oficina, pues un rapidín antes de que nos vayamos, pues ¿cuál espacio-tiempo va a haber para poder descubrir y potencializar mi energía erótica, ¿no? Gestionar mi respiración, que mi inhalación y mi movimiento vaya sincronizado, que me permita a mí exaltar todas mis sensaciones sentidas en el cuerpo-mente y además liberar, cuando yo lo decida, mi orgasmo? Porque no es una cuestión de que necesariamente se toque un punto, sino es todo nuestro cuerpo-mente es potencial orgásmico, porque también lo ha reducido a eso. Cuando se habla del orgasmo, muchas veces se habla del clítoris, ¿no? Y entonces hay una autora que a mí me encanta, que se llama Virginia Woolf, tiene un libro que se llama Vagina. Extraordinaria. Es buenísima, porque además ella hace toda una conexión neuronal, que así es como tal, de tal manera que dice, bueno, es que la vulva, ¿no? O la vagina tiene su propio cerebro. Sí, todo nuestro cuerpo está interconectado. Y entonces tener como referencia las películas reduce mucho la experiencia porque genitaliza el cuerpo.
Entonces, la idea de pensar que solamente las mujeres experimentamos un orgasmo por la estimulación del clítoris, si bien es de nuestros órganos que más terminaciones nerviosas, no solamente el clítoris, también puede ser la zona de los labios mayores, los labios menores, el periné, la zona anal. Pero esa información solamente la saben los médicos o las médicas, ¿no? Y generalmente queda también muy reducida esa información, porque hay mujeres que incluso con la estimulación de los pechos experimentan un orgasmo. Con un beso intenso y apasionado pueden experimentar un orgasmo. Sin que les toque la zona Escuchar una genética. música vibrante, sobre todo como el violín o el piano, el instrumento que a ti te gusta, en una potencia adecuada a cómo puede generar a ti una estimulación erótica sexual, puedes experimentar un orgasmo y no tuviste contacto erótico sexual con alguien tan directamente. Lo que pasa es que en la cultura en la que hemos crecido no se nos educa en el acceso al placer, a explorar nuestra energía erótica, cómo manejarla, exactamente, nos la reprimen. Al contrario, por eso es que cuando llegan al consultorio con esta situación, las mujeres, ¿sabes qué, Marta? Pues que soy anorgásmica. No hay mujer anorgásmica. A mí me parece que hay una carencia sobre la educación y la apropiación del cuerpo en nosotros las mujeres erótico. Nuestra cultura sexual no es una cultura erótica, es una cultura sexual genitalizada. Entonces, si todo se centra ahí, se pierden otras posibilidades. Ahora, Marta, para estas mujeres que llegan a tu consultorio y justamente te dicen, soy anorgásmica, este es el tema del día de hoy, orgasmo femenino, ¿qué les dices? ¿Por dónde empiezan? Porque si que dijimos 78% de las mujeres 72% nunca han experimentado un orgasmo, seguramente nos están viendo una que otra. ¿Por dónde empezamos? Lo primero que empiezo es, háblame de cuando eras niña, de qué disfrutabas, de qué hacías, ¿no? En algún momento exploraste tu cuerpo cuando eras niña, que lo hacemos todas, ¿sale? Sí, pero era como pecado. Sí, o sea, que pero no precisamente porque también había una parte de pudor, ¿no? Ándale, pues es que el pudor es cultural, no es natural. También. Entonces, cuando viene todo esto, esta idea de es pecado, es vergonzoso, que nadie te vea. Pero fíjate que sí hay experiencias donde me dicen sí, ¿no? La mayoría en algún momento exploraron su cuerpo erótico y se atrevieron a jugar. Normal, para no cargar con culpas. Las etapas del desarrollo psicosexual tienen que ver con esto. O sea, todos y todas, aunque nos hayan vigilado o hipervigilado, siempre buscamos la manera de tener contacto con nuestro cuerpo, mente. ¿Cómo no lo vamos a tener? Bueno, cuando te bañas, simplemente... Cuando te bañas, cuando te vas a dormir, ¿no? Los juegos sexuales infantiles son algo, lo voy a poner así, que todos y todas pasamos por ello. Los niños y niñas juegan erótica y sexualmente porque el erotismo es parte inherente de la condición humana. Los bebés son eróticos, son multiorgásmicos, las bebés también, los niños también, nada más que no se habla sobre eso, porque se ha centrado la experiencia orgásmica desde la pubertad hasta, lo voy a poner, 35, 40 años, ¿eh? No porque importe, ¿qué crees que sí? Porque es la etapa, Amelia, de la reproductividad, que es lo único que se valida. Es que el placer no es nada más para reproducirse. Claro que no. Y eso lo tenemos que entender porque parece ser que lo traemos de muchos años. Así es, por eso cuando llegan al consultorio estas mujeres, ¿qué es lo que rastreo? ¿Qué disfrutabas? ¿Qué te gustaba hacer de niña? Cuando tocabas tu cuerpo, ¿qué sensaciones sentías? No, Marta, cuando iba a nadar o cuando me metía a bañar o cuando esto, y tengo estas historias y fíjate, no sabes qué historias maravillosas me comparten. Le digo, rescatemos eso. Claro. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué piensas tú? La palabra que voy a utilizar no es una palabra que yo suela utilizar en el consultorio, pero es una palabra que el común de la gente cuando la mencionamos la entiende. Masturbación. Yo trabajo autoerotismo, ¿sabe? Masturbación, la palabra está muy bien dicha. Más es mano, turbar, transgredir con la mano. Eso quiere decir masturbación. Por eso las mujeres, cuando experimentan una actividad masturbatoria, viene un sentimiento de vergüenza y de culpa y de ocultamiento, porque la misma palabra está mandando al inconsciente el mensaje de estás transgrediendo tu cuerpo con esta idea de la deidad nos hizo a su semejanza, entonces no se percibe a una deidad erótica en nuestra cultura, porque en otras sí. Entonces, claro, hay otras que sí. A partir de eso, entonces, cuando les digo, ¿y cuándo fue la última vez que te autoerotizaste? Desde ahí empiezo, vamos a desmitificar el término. ¿Qué significa masturbación? Porque además la palabra está muy bien dicha. O sea, mano directo a la genitalidad. La actividad está perfecta. Autoerotismo es la capacidad de yo irme descubriendo por completo.
Toda yo. Toda yo me voy desde observar mis pies, los dedos de mis pies, que veo cómo lo siento, ahora cierra los ojos, explórate, ellas, ¿no? Marta, vamos a tener que hablar mucho de esto, porque además ahorita que hablabas del orgasmo, luego te dicen, es que tú no estás mal, el que está mal es el hombre que no sabe. Sí, entonces eso lo dicen frecuentemente. Sí, frecuentemente. Entonces vamos pasando la pelotita de un lado a otro y lo que queremos son más parejas felices. Entonces seguiremos hablando de estos temas. Pues yo encantada de estar nuevamente aquí con ustedes para seguir hablando. ¿En dónde te localizamos? Estoy en Facebook como Marta Puga Sexóloga. Si ustedes entran ahí, les va a llevar a mi página web y al Instagram. Y 461-183-0988. Mi número de celular, mensajito por WhatsApp. 461-183-0988. Así es. Muchísimas gracias, Marta Puga. Hasta la próxima.